La niña desapareció de su propia recámara en circunstancias tan extrañas que desconcertaron incluso a los agentes más curtidos. La policía se movilizó de inmediato y, casi al instante, se topó con una cadena de giros imprevistos que nadie habría podido anticipar. Con el paso de las horas, los investigadores lograron reconstruir la verdad sobre el destino de aquella menor. Sin embargo, junto con las respuestas emergieron preguntas aún más inquietantes, interrogantes que se aferraban a cada detalle y hacían temblar cualquier certeza que creían haber alcanzado. Rowan Ford nació el 11 de abril de 1998 en San Diego, California. Cuando era pequeña, sus padres se separaron y ella se mudó con su madre a Estella, un poblado diminuto en Missouri. Su madre rehizo su vida, conoció a David y se casaron. La mujer tenía varios hijos de un matrimonio anterior y, con David, llegó otra niña. En total, Rowan creció con 2 hermanas y 2 hermanos, unidos por un lazo estrecho. Le encantaba salir en bicicleta por los alrededores, nadar y dibujar. También asistía con devoción a la escuela dominical en la iglesia local, donde solía llegar temprano para ayudar a los niños que batallaban con sus tareas. En noviembre de 2007, Rowan tenía 9 años y cursaba 4º de primaria. Su madre trabajaba el turno nocturno en una tienda, y su padrastro pasaba la mayor parte del día en una granja cercana. Aquella rutina dejaba a la niña sola durante periodos largos, y eso la había vuelto sorprendentemente autónoma para su edad. El 2 de noviembre, como tantas veces, se quedó en casa. Su madre salió rumbo al trabajo, y David aún no regresaba del campo. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, Kalin volvió de su turno y se asomó al cuarto de Rowan. La cama estaba tendida, la recámara en silencio, y la niña no estaba. Kalin preguntó a su esposo si sabía dónde se encontraba. David aseguró que Rowan le había pedido permiso para quedarse a dormir con una amiga y que la había dejado ir. Dijo que no había preguntado el nombre de la compañera porque el pueblo era diminuto, y en su mente, nada malo podía ocurrirle a una niña que todos conocían. Pero Kalin, inquieta, decidió recorrer las casas de las amigas de su hija. En Estella hay pocas calles, y la búsqueda fue rápida. La inquietud pronto se convirtió en alarma. Ninguna de las niñas había visto a Rowan, y ninguna la había recibido esa noche. La madre caminó cada tramo del pueblo con una ansiedad creciente, llamó a puertas, miró ventanas, intentó reconstruir los pasos de su hija. Al no encontrarla, volvió a casa y le contó a David que Rowan no había estado con ninguna amiga. Le pidió que contactara a la policía y reportara la desaparición. Él insistió en que todo estaba bien, que la niña aparecería en cualquier momento. Kalin, atrapada entre el miedo y el deseo de creerlo, esperó algunas horas más, mientras el reloj avanzaba con una crueldad impasible y cada minuto sin noticias pesaba como una piedra en el pecho. El amanecer en Estella había comenzado como cualquier otro, con el crujir de las hojas secas bajo los pasos de los vecinos y el rumor lejano de motores en la carretera principal. Pero, detrás de las fachadas pintadas y los porches tranquilos, se tejía una sensación de desajuste, un hilo invisible jalando la atención de todos hacia la misma casa, la misma recámara vacía. Las autoridades saben que los primeros momentos son decisivos, y cada decisión, un llamado postergado, un seguro regresa, puede marcar la diferencia entre el alivio y el abismo. En comunidades pequeñas, la cercanía se convierte en espejo. El que guarda silencio, el que no pregunta, el que desestima, todos quedan reflejados cuando algo se rompe de golpe. Mientras Kalin contaba a las amigas, repasaba rutas y recordaba conversaciones aparentemente triviales, el entorno se iba llenando de hipótesis. ¿Había salido Rowan sin avisar? ¿Alguien la había visto rondando el parque, la tienda, la iglesia? En lugares donde todos se conocen por nombre, el miedo recorre rápido los pasillos del supermercado y las bancas del templo. Esa mañana, los vecinos dejaron el café a medias, afinaron la mirada y trataron de atar cabos. En casos así, lo cotidiano adquiere un filo distinto, una ventana mal cerrada, una puerta que chirría, un porche con huellas que antes no estaban. Todo se vuelve señal, todo puede ser pista, y la duda empieza a respirar dentro de cada casa. Aún sin noticias al mediodía, la madre decidió llamar por su cuenta al 911. El alguacil del condado activó de inmediato un operativo y lo primero fue ir a la casa para hablar con quienes vieron a Rowan por última vez. David relató que aquella tarde, mientras trabajaba en la granja con su compañero Christopher, llegó un conocido en común, Nathan. Los tres acordaron ir a la casa de David para tomar y jugar billar. Pasaron por una tienda, compraron alcohol y se instalaron ahí varias horas, entre risas pesadas y el eco de las bolas golpeando la mesa. Ya entrada la noche, Christopher le pidió a Nathan llevarlo a su ciudad vecina, donde tenía estacionado su tráiler.
También convencieron a David de acompañarlos para continuar la parranda. Antes de salir, David dijo que se asomó al cuarto de Rouen, la vio dormida y se fue tranquilo. En el camino hicieron otra parada por más botellas, y una vez en el tráiler de Christopher, siguieron bebiendo alrededor de 1 hora. Después, David quiso volver a casa. Nathan se ofreció a llevarlo, pero eligió caminos de terracería para evitar patrullas. Ya iba pasado de copas y no quería problemas. Según David, Nathan lo dejó en la puerta y se marchó. Él fue directo a la cama. Poco después, Rouen lo habría despertado para pedirle permiso de ir a dormir a casa de una amiga. Él, casi sin abrir los ojos, dio el sí y volvió a quedarse dormido. Los agentes recibieron este relato con evidente escepticismo. Resultaba difícil creer que una niña de 9 años decidiera salir a medianoche y que el padrastro la dejara ir sin siquiera preguntar con quién, a dónde, ni cómo llegaría. El alguacil consideró que David podía ocultar algo, quizá incluso estar implicado, pero no tenía pruebas. La policía rastreó el pueblo y los alrededores hasta que cayó la noche. Los vecinos se sumaron de inmediato. Todos conocían a la familia y querían ayudar. Estella apenas ronda los 150 habitantes. La noticia corrió como pólvora. Allí los niños solían andar libres por las calles, y nadie imaginaba un peligro real en un sitio tan pequeño. Sin embargo, el hecho de que Rouen se esfumara sin rastro y que el operativo no diera resultados durante toda una jornada sembró un miedo espeso, una sensación de que lo impensable había cruzado el umbral de sus casas. El 4 de noviembre, los investigadores se trasladaron a la ciudad vecina para localizar a Nathan. El hombre confirmó punto por punto la versión de David: el trabajo en la granja, la visita, las compras de alcohol, el billar, el viaje al tráiler y el regreso por veredas. Pero añadió algo que inquietó a los agentes. Desde aquella noche, David no se había vuelto a comunicar con él y, además, nadie le había avisado que Rouen estaba desaparecida. Esa omisión, mínima en apariencia, abrió una grieta de dudas sobre prioridades, tiempos y lealtades entre amigos. En comunidades pequeñas, la confianza suele ser moneda corriente, pero también puede volverse una venda en los ojos. La lógica del aquí no pasa nada fue la primera barrera que la investigación tuvo que derribar. Cada vecino repetía lo mismo: la vimos ayer, jugó en la plaza, pasó en su bici. Pero al pedir exactitudes, horas, rutas, ropa, gestos, las certezas se deshilachaban. La reconstrucción de movimientos requería precisión quirúrgica y, en cambio, abundaban recuerdos tibios. Así, la investigación comenzó a depender de piezas mínimas: un recibo de la tienda, el ruido de una camioneta, la luz encendida a deshoras. Para entonces, los oficiales habían aprendido a leer el silencio de la casa. Una habitación de niña no miente, juguetes en pausa, cuadernos abiertos, una cobija a medio caer. Nada indicaba una salida planeada, todo parecía detenido por un parpadeo interrumpido. El relato de David tensaba esa fotografía. Si ella durmió tranquila, ¿por qué pediría irse a medianoche? ¿Qué urgencia hay a los 9 años? Entre líneas, los investigadores buscaban la fisura, el gesto que delatara descuido o manipulación. Y mientras tanto, el tiempo, implacable, dejaba claro que cada minuto perdido ponía más lejos el rastro de Rouen. Ampliaron el operativo y sumaron más voluntarios, pero seguía sin aparecer la niña ni surgían pistas firmes. Patrullas y cuadrillas peinaron el pueblo y sus alrededores, mientras los detectives se enfocaban en una hipótesis que ganaba fuerza: la posibilidad de un rapto. La versión del padrastro resultaba cada vez más endeble. Su relato tenía huecos que no cerraban. Para colmo, al verificar a todas las amigas de Rouen, la policía confirmó que ninguna la recibió esa noche. No había rastro de una pijamada, ni mensajes previos, ni llamadas. Las entrevistas con David se repitieron y, en lugar de despejar dudas, las multiplicaron. Cambiaba el horario de su ausencia, matizaba detalles, insinuaba que quizá la niña ni siquiera le pidió permiso y que pudo haber salido sin que él se enterara. Luego emergió otro dato inquietante. Agentes federales establecieron que, la misma noche de la desaparición, David pidió prestado el auto de su madre, algo que omitió en su primer testimonio. Ante ello, los investigadores incautaron ese vehículo y también su camioneta para peritajes, aunque los expertos no hallaron evidencia concluyente en ninguno. En paralelo, los detectives citaron otra vez a Christopher y a Nathan, los dos hombres que compartieron con David la velada. Christopher acudió a la comisaría y repitió, punto por punto, lo que ya había dicho. Se ofreció incluso a someterse al polígrafo. La prueba no marcó engaños y lo dejaron ir. Pero la sensación de incertidumbre no se disipó, solo cambió de forma, como una sombra que se pega a la pared cuando se enciende otra lámpara. Horas después,
al volver a su trabajo, Christopher vio pasar la patrulla del alguacil Clark y le hizo señas. Clark era la autoridad en Beaton, el poblado vecino, y conocía a Christopher desde hacía 17 años. Había sido cercano a sus padres adoptivos y el hombre le tenía respeto, lo buscaba en momentos difíciles. Conversaron sobre Rowan. El alguacil no llevaba el caso, eso correspondía a Estella, pero estaba al tanto. Algo en la conducta de Christopher le sonó fuera de lugar, respuestas tensas, miradas esquivas, silencios a destiempo. Consciente de que cada minuto es vital cuando se busca a una menor, Clark llamó a los agentes federales y compartió sus impresiones. Para los investigadores, cobró fuerza una posibilidad intermedia, que Christopher no fuera el responsable directo, pero sí guardara información clave. Quizá, pensaban, David le pidió que acomodara algunos pasajes de la noche, un cambio sutil de horarios, una omisión estratégica. Y tal vez, ahora, Christopher temía que decir toda la verdad lo hundiera a él también en un pantano de sospechas del que no sabría salir. En las horas más densas de una búsqueda, el caso ya no se sostiene solo por pruebas, sino por la resistencia de quienes investigan a dejarse engañar por la costumbre. El relato del padrastro parecía diseñado para sonar razonable a primera escucha: una noche de tragos, una niña dormida, un permiso de último minuto. Pero al mirarlo de cerca, cada elemento pedía soporte. ¿Por qué ocultar el préstamo del auto? ¿Por qué variar la hora? ¿Por qué suponer que la niña salió sola? Cuando los hechos no encajan, el lenguaje se delata. Lo que se corrige una vez, rara vez resiste la segunda. En Estella, el rumor de las botas sobre la grava se volvió parte del paisaje. Voluntarios repetían rutas, perros de búsqueda recorrían zanjas y veredas, y las linternas barrían los mismos matorrales con una disciplina casi ritual. La casa de Rowan, entretanto, era un reloj detenido. La cama tendida, la ventana sin señales de forzamiento, el cuaderno abierto en una página cualquiera. Los investigadores aprendieron a leer los objetos como si fueran testigos. A falta de voces, una prenda doblada o una mochila sin usar pueden contar, con feroz claridad, aquello que alguien intenta callar. A medida que el círculo se cerraba, la presión sobre los tres hombres aquella noche crecía de manera desigual. Nathan, hasta entonces, solo corroboraba trayectos. Christopher se debatía entre la lealtad y el miedo. David, en el centro, era un rompecabezas que exigía piezas que él mismo escondía. La investigación, paciente, comenzó a tensar cada hilo. Porque en casos como este, la verdad no suele aparecer de un golpe. Se filtra, gota a gota, por las grietas de las versiones que no resisten la luz. Para evitar ser señalado como cómplice si decía la verdad, Christopher dudaba. El alguacil Clark explicó a los agentes federales que mantenía con él una relación de años, de confianza real, y se ofreció a ayudarlo a hablar. Esa misma tarde, Christopher pasó por la casa de la madre de Rowan para preguntar por el avance de la búsqueda. Mientras David no estaba, llegaron también agentes del federal para volver a entrevistar a la mujer. Al encontrar ahí a Christopher, aprovecharon para preguntarle una vez más por la secuencia de aquella noche, y él repitió su versión sin desviarse. Luego, por primera vez, deslizó una posibilidad que heló la sala. No descartaba que David estuviera involucrado en la desaparición. Aseguró que quería colaborar y conocer la verdad, fuera cual fuera. Incluso se ofreció a colocarse un dispositivo de audio y hablar de nuevo con David para ver si lograba que se delatara. Los investigadores, cautelosos, decidieron no usar aún esa estrategia. En su lugar, le pidieron que pensara en sitios donde, en el peor de los escenarios, su amigo pudiera haber ocultado un cuerpo. Christopher indicó varios puntos, caminos fuera de ruta y claros que solo un lugareño conocería. A la mañana siguiente, patrullas y equipos peinaron esos parajes, mientras continuaban los barridos en los alrededores de Estella. El federal citó de nuevo a David. Él negó, una y otra vez, cualquier participación. Registraron la casa esperando hallar una hebra, un rastro mínimo que levantara el telón, pero no obtuvieron nada útil. La ausencia de indicios no calmaba a nadie. A veces el vacío habla más fuerte que cualquier declaración. En paralelo, Christopher acudió a ver al alguacil Clark y le contó su intercambio reciente con los federales. Clark, que lo conocía como a la palma de su mano, sintió que seguía guardándose algo. Tras despedirse, llamó a los investigadores y les dijo lo que intuía. Christopher retenía información que, con alta probabilidad, podía apuntalar la implicación de David. El federal pidió a Clark que continuara insistiendo. Christopher buscaba a Clark por voluntad propia. Eso sugería que sí deseaba hablar, pero que el miedo todavía lo tenía atado de pies y manos. El 7 de noviembre, citaron otra vez a Christopher.
Necesitaban su autorización para revisar una caja fuerte suya guardada en la casa de David. Durante meses, cuando perdió su vivienda, Christopher se había quedado ahí, y algunas de sus pertenencias seguían en ese domicilio. Él firmó el permiso sin objeciones y añadió otros accesos. Autorizó que revisaran su tráiler, donde vivía ahora, y su vehículo. Además, entregó voluntariamente una muestra de ADN y aceptó responder una ronda más de preguntas, con los tiempos y detalles de aquella noche bajo la lupa. La entrevista reanudó el guión conocido, pero los agentes presionaron sobre pequeñas grietas, minutos que no cuadraban, silencios que se extendían, el mapa mental de trayectos y compras. Buscaban confirmar por enésima vez el relato de David, encajarlo milimétricamente con lo que Christopher aseguraba haber visto y hecho. Y fue entonces, con la tensión templada como alambre, cuando el tono de Christopher cambió apenas. Un par de respuestas se desviaron del libreto, como si al fin aceptara que la verdad no podía sostenerse más en el filo de las medias tintas. En investigaciones como esta, la confianza no es un acto ciego, se construye con verificación y se mantiene con coherencia. Los agentes sabían que la culpa suele filtrarse por lo pequeño, un objeto que no aparece, una frase repetida con palabras distintas, una distancia recorrida en menos tiempo del posible. Clark, por su parte, no jugaba a detective improvisado, jugaba a ser el mismo confidente de siempre, ese que ofrece una salida segura a quien está listo para cruzar la puerta. Y Christopher, atrapado entre la lealtad y el peso de los hechos, empezaba a entender que callar también escribe historia. A esas horas, la comunidad ya vivía con el pulso alterado. Las familias encerraban temprano las puertas que antes dejaban entornadas, los niños eran vigilados con una vigilancia obsesiva y los vecinos se miraban con una mezcla de solidaridad y recelo. La desaparición de una niña no solo marca a una familia, talla una cicatriz en el mapa emocional del pueblo. Cada patrulla que cruzaba la avenida era un recordatorio de que la normalidad podía romperse sin aviso y de que, cuando pasa, solo queda la perseverancia obstinada de quienes buscan y la conciencia despierta de quienes saben más de lo que han dicho. En ese ambiente de sospecha y cansancio, la investigación avanzaba con pasos controlados. Revisar la caja fuerte, el tráiler y el auto no era solo un procedimiento. Era una forma de decirle a Christopher que su colaboración tenía consecuencias y que, si decidía contar todo, la ley sabría distinguir entre un testigo asustado y un cómplice. La verdad estaba cerca, no como un golpe de suerte, sino como el resultado de un cerco que se cerraba poco a poco, con paciencia quirúrgica y la certeza de que, tarde o temprano, la coherencia se impone sobre el miedo. A los detectives los aguardaba un giro inesperado. Christopher, de pronto, admitió que la historia de su amigo no era verdad. Los investigadores apretaron el cerco y empezaron a exigirle que describiera qué ocurrió realmente aquella noche. La presión, sin embargo, lo descolocó. Se puso nervioso y advirtió que, si lo trataban como a un delincuente e intentaban cargarlo con la desaparición de la niña, no seguiría hablando. La entrevista terminó en seco y él abandonó la comisaría. Esa misma tarde, buscó al alguacil Clark y le contó cómo había ido el interrogatorio, con la voz quebrada por la posibilidad de necesitar un abogado. Clark le respondió que era su derecho, pero le pidió comprender el trabajo de los agentes y seguir colaborando para encontrar a Rowan. Christopher, rígido, dijo que no volvería a hablar con ellos. Si tenía algo más que decir, solo se lo diría a Clark. El alguacil insistió en que debía soltar todo lo que supiera. Entonces, Christopher rompió en llanto, aseguró que quería a Rowan, que jamás le haría daño. Recordó que, cuando vivió en casa de David, se encariñó con la niña y con los demás pequeños, que le decían tío Christopher, como a un miembro más de la familia. Clark supo que estaba a punto de abrir la compuerta. Pero, justo entonces, unos visitantes entraron al edificio y el alguacil tuvo que atenderlos. En ese paréntesis, Christopher salió del despacho y se fue, sin revelar lo que parecía listo para confesar. Clark llamó a los federales y les relató la escena. Les dijo que el hombre estaba prácticamente listo para hablar, aunque si lo presionaban de nuevo podía cerrarse en banda y contratar un abogado. Propuso darle un poco de tiempo. Los detectives aceptaron. Al día siguiente, los equipos siguieron peinando terreno y ampliaron radios de búsqueda, pero la niña permanecía ausente, como si la hubiera devorado el paisaje. Todo cambió el 9 de noviembre, una semana después de la desaparición. Los grupos de búsqueda llegaron a una zona aislada en las inmediaciones de una localidad llamada Powell, a unos 16 kilómetros de Estella. Entre campos y árboles se abría una depresión natural, una gran oquedad cubierta de hojas y basura. Cuando los voluntarios se asomaron, advirtieron en el fondo el cuerpo de una niña. Estaba parcialmente cubierto con desperdicios y hojas húmedas. No llevaba ropa de la cintura hacia abajo,
salvo un calcetín, en el cuello, marcas inequívocas de estrangulamiento. El forense confirmaría después lo que el silencio del paraje ya gritaba: hubo agresión sexual. Era Owen. La noticia partió en dos la vida del pueblo. Con ese hallazgo, el caso dejó de ser una carrera contra el tiempo y se convirtió en una lucha por la verdad. Los agentes federales llamaron al alguacil Clark y le pidieron que hablara de inmediato con Christopher. Pensaban, con fundamento, que ahora él lo contaría todo. La evidencia no solo encendía focos rojos, dictaba un reloj moral. Ya no se trataba de suposiciones o rumores. Había una menor asesinada, señales consistentes de violencia y una cadena de contradicciones que apuntaban a la misma noche, a los mismos hombres, a los mismos silencios. En los minutos que siguieron al hallazgo, el mundo se achicó al tamaño de una zanja, un par de guantes y una cinta amarilla. Los voluntarios que habían pasado días pateando terracerías sintieron un peso distinto en el aire, como si el paisaje reclamara lo que se le arrebató. Los agentes, curtidos en escenas duras, se movían con ese respeto grave que solo aparece cuando la víctima es un niño: miradas cortas, instrucciones precisas, pasos medidos para no borrar pistas. A veces se cree que la verdad se impone con gritos. Aquí, en cambio, cayó como una losa, fría, definitiva, imposible de mover sin cortar la respiración. Aquella tarde, la casa de Owen se quedó en silencio. No el silencio común de un hogar vacío, sino el de algo que ya no volverá a sonar. La madre, agotada de esperanza, tuvo que atravesar ese corredor invisible entre lo que podía ser y lo que ya es. El pueblo, tan pequeño que cada rostro es familiar, se miró de frente a su fragilidad. Padres ajustaron las cerraduras que antes dejaban flojas, los niños aprendieron un miedo que no corresponde a su edad, y los vecinos, esos testigos involuntarios del dolor ajeno, entendieron que la seguridad no es un paisaje, sino un pacto que se rompe cuando alguien decide mentir. En medio de esa grieta, la investigación tenía, por fin, una brújula: seguir la verdad, por dolorosa que fuera, hasta donde empezara a señalar culpables. El alguacil supo que aquella mañana Christopher se había presentado en la oficina buscándolo cuando él no estaba y, según le dijeron, pidió hablar solo con Clark. El alguacil salió a buscarlo y recorrió los sitios donde podría estar, pero no dio con él hasta que el propio Christopher llamó, alterado, preguntando si lo tenían vigilado. Dijo que, tras enterarse del hallazgo del cuerpo de Owen, estuvo dando vueltas para despejar la mente y notó un auto siguiéndolo. Clark le propuso verse en persona. Cuando se encontraron, Christopher temblaba, temía por su seguridad, creía que lo culparían y que alguien intentaría cobrarse justicia por mano propia. Clark lo llevó a la comisaría y le dijo que, ahora que el caso se había reclasificado como homicidio, era el momento de contarlo todo. Christopher rompió en llanto y al ser presionado con una pregunta directa que le había hecho David a Owen, exigió un lugar más privado. En el edificio había demasiada gente. Sugirió un puente pequeño, a unos kilómetros del pueblo. El alguacil aceptó y condujeron hasta allí. Al bajar del vehículo, Christopher extendió las manos y dijo que le pusiera esposas. Clark se sorprendió, respondió que no era necesario. Después de lo que voy a decir, tendrás que hacerlo, contestó Christopher, y empezó a hablar. Primero repitió la parte conocida, que aquella noche, con Nathan y David, se fueron a su tráiler a seguir tomando, que, más tarde, los amigos se dispusieron a volver a sus casas, que David pidió a Nathan llevarlo, que tomarían caminos de terracería para esquivar a la policía, y que se fueron. Pero entonces, el relato cambió de tono. Christopher dijo que esa noche decidió agredir a Owen y que improvisó un plan. Sabía que sus amigos tardarían en regresar por las veredas, así que se subió a su coche, tomó la ruta directa por la autopista y llegó antes que ellos. Describió que entró a la casa, tomó a la niña en brazos mientras dormía y la llevó hasta su automóvil, cuidando de no despertarla. Condujo de vuelta a su tráiler. Ahí, según su propia confesión, la violentó. Aseguró que ella despertó en ese momento, forcejeó e intentó escapar, pero no lo logró. Dijo que no encendió las luces ni le dirigió palabra alguna, porque no quería que lo reconociera. Clark escuchó sin interrumpir, con la certeza amarga de que cada detalle hundía más la noche en una oscuridad de la que ya no habría regreso. El silencio del puente se volvió un testigo inapelable. Cuando un sospechoso rompe el dique, el flujo de palabras no alivia, arrastra. Clark sintió el peso de cada frase, como si la carretera, la casa y el tráiler se plegaran uno dentro del otro para mostrar la ruta del crimen. No había estridencia, solo una secuencia fría, utilitaria, de decisiones. Aprovechar la demora de los otros, elegir el trayecto más veloz, entrar sin hacer ruido, negarse a hablar para no dejar huellas. En la orilla del río,
El viento se llevaba la respiración y la confesión dibujaba un mapa de egoísmo y cálculo que, de repente, hacía comprensibles todas las contradicciones previas, todos los silencios que habían desconcertado a los agentes. En pueblos como Estella, la palabra confianza suena a rutina, a vecinos que se saludan por nombre y a puertas sin cerrojo. Pero la confianza también puede ser el disfraz del peligro. Aquel puente minúsculo, lejos del murmullo de la comisaría, se convirtió en sala de audiencias, y el alguacil en el único jurado posible. No había argumentos técnicos ni coartadas sofisticadas. Había una niña y un adulto que reconocía haberse servido del cansancio ajeno y de la oscuridad para imponer su voluntad. En ese punto, el caso dejó de ser un rompecabezas y se volvió una responsabilidad. Convertir cada palabra en prueba, cada tramo de la historia en una ruta de regreso a la justicia. Christopher dijo que su idea era regresarla a casa y marcharse, pero todo se torció. Al sacarla del tráiler, la luz de la luna era suficiente para que Rouen viera su rostro. Entró en pánico, tomó una cuerda y la estranguló. Cuando la niña dejó de respirar, cargó el cuerpo al auto y se quedó pensando qué hacer. Primero pensó arrojarla desde el mismo puente donde ahora estaba con el alguacil, pero temió que la encontraran rápido. Condujo sin rumbo hasta recordar una hondonada cerca de Powell. Allí la dejó en el fondo e intentó cubrirla con ramas, que terminaron cayendo también. Al volver al tráiler, notó manchas en su ropa y en el colchón. Aún tenía que deshacerse del pantalón y la ropa íntima de la menor, además de la cuerda. Reunió todo en un tambo con la intención de quemarlo. Luego se arrepintió, temiendo despertar sospechas por el humo. Arrastró la barrica a un cobertizo, cerró la puerta y encendió el fuego ahí dentro. Para Clark, la confesión fue un golpe seco. Siempre sospechó de David y creía que Christopher solo encubría. Con 3 hijos propios, aunque separados de él tras el divorcio, Christopher le había parecido un hombre correcto. La realidad era otra. Terminada la narración, Christopher aceptó ir por su voluntad a la comisaría. Clark no le puso esposas. Solo cuando repitió su confesión ante los federales, lo arrestaron por homicidio. Él firmó el consentimiento para registrar su tráiler y su vehículo. Cerró diciendo que lamentaba lo ocurrido y que al día siguiente lloró como un bebé. Los agentes fueron por David para informarle de la admisión de su amigo. Dadas sus actitudes previas y los cambios en su versión, no descartaban que el padrastro hubiese encubierto. Pero el siguiente giro los dejó helados. Sentado en la sala de interrogatorios, David volvió a cambiar su historia. Aseguró que esa noche regresó a casa y no encontró a Rouen en su cuarto. Dijo que intuyó de inmediato que Christopher la tenía, tomó el auto de su madre y condujo al tráiler. Al entrar, según su nueva versión, vio a la niña en la cama y a Christopher agrediéndola. Esa escena, planteada con brusca precisión, desmontaba sus declaraciones anteriores y lo colocaba en un terreno resbaladizo. Ya no era solo el padrastro que durmió mientras ella se iba a una pijamada, sino un testigo que, por razones que aún no explicaba, había callado durante días. Para los investigadores, el silencio de David empezaba a tener una forma propia. A esa altura, la investigación se movía con 2 certezas: una confesión detallada que explicaba el hallazgo del cuerpo y un padrastro que reescribía la noche como si el pasado fuera plastilina. Las contradicciones no eran ornamentos, eran posibles delitos. ¿Cuándo supo David realmente que la niña no estaba? ¿Por qué tomó el auto de su madre sin decirlo? ¿Qué hizo exactamente cuando vio la agresión, si es que la vio? Cada respuesta pedía verificación: huellas, residuos en el cobertizo, marcas en el tráiler, rastros en la ropa. La verdad, en ese punto, ya no dependía de lo que dijeran, dependía de lo que resistiera la luz. David afirmó que, en lugar de rescatar a Rouen, se unió al ataque, dijo que también la violentó, y que después ayudó a su amigo a matarla y a deshacerse del cuerpo. Añadió que, durante todo aquello, su mente se apagó, como si hubiese actuado en automático, y que por días no recordó nada. Los detectives, que no veían venir semejante giro, corrieron a contrastar esta versión con Christopher. Él lo negó de plano, aseguró que David no participó, que todo ocurrió tal como ya lo había confesado. La contradicción dejó a la investigación tambaleando, pero los hechos respaldaban, punto por punto, el relato de Christopher. El informe forense confirmó que la víctima fue estrangulada con una cuerda delgada, un detalle que solo el agresor podía conocer. En los registros del tráiler, hallaron un tambo con cenizas. En el auto de Christopher, un cabello consistente con el de Rouen. Aun sin poder dirimir con absoluta certeza cuál relato era verídico, la realidad jurídica era contundente. Ambos habían emitido declaraciones de culpa. Arrestaron también a David y remitieron los casos al tribunal. Allí, Christopher buscó su primera salida.
pidió excluir sus confesiones alegando que no sabía que podían usarse en su contra y que la policía había vulnerado sus derechos. El juez rechazó la moción. Todo lo que dijo, lo dijo de manera voluntaria. Christopher intentó mitigar su responsabilidad invocando una infancia rota, años de idas y vueltas entre padres biológicos y adoptivos, y hasta presentó a un perito que habló de signos de discapacidad intelectual. Nada bastó. En 2012, 5 años después del crimen, la sentencia cayó como una losa, pena de muerte. Apeló, sin éxito. El capítulo de David era más enredado. Había confesado una agresión y un homicidio, sí, pero su versión chocaba con la de Christopher. Si la fiscalía lo acusaba de asesinato, podía dinamitarse el fallo ya obtenido, y en el peor escenario, ambos podrían zafarse. No había pruebas biológicas indiscutibles que lo incriminaran, ni un perfil genético irrefutable, ni rastros que cerraran todas las preguntas. Sin ese ancla, la fiscalía no estaba dispuesta a apostar el caso más sólido para perseguir el más frágil. Y, pese a las sospechas, seguía faltando la certeza de si David participó directamente en el ataque y en la muerte. El margen de la duda, en un tribunal, no es un matiz literario. Es la frontera entre una condena sostenible y un fracaso que puede arrastrar consigo toda la causa, dejando a la justicia mirando un hueco imposible de llenar. En los pasillos del juzgado, la historia de Rouen dejó de ser un expediente y se convirtió en un espejo áspero. Ahí se reflejaban los errores iniciales, las omisiones, las puertas abiertas cuando debieron cerrarse y las certezas que se aceptaron por costumbre. Cada audiencia era un recordatorio de que el tiempo no solo borra huellas, también distorsiona la memoria. Y, aún así, entre tecnicismos y estrategias, permanecía lo único que no admite negociación: una niña fue arrebatada a su vida, y el sistema tenía la obligación de sostener la verdad con la fuerza suficiente para que no se quebrara ante la primera ráfaga. Mientras la sentencia de Christopher marcaba un final nítido, la sombra de David seguía rondando como una pregunta que nadie podía clausurar del todo. Para la comunidad, esa ambivalencia era una herida que no cerraba. Convivían la sensación de justicia por la pena máxima y el desasosiego de un posible cómplice sin condena por asesinato. Con el paso de los años, los vecinos aprendieron a pronunciar el nombre de Rouen con respeto, evitando convertirlo en susurro. Porque, al final, el verdadero sentido de la justicia no está en el volumen del castigo, sino en la claridad con la que ilumina la oscuridad de los hechos. No arriesgar la anulación del veredicto contra Christopher, las autoridades tomaron una decisión amarga: rebajaron a David los cargos a figuras mucho menos severas. Él se declaró culpable de 2 delitos: crear riesgo para un menor y obstrucción de la justicia, y recibió una pena de 11 años. En la práctica, cumplió apenas 5 tras las rejas. Para muchos, aquello resultó intolerable. Si era cierto que tuvo parte en el crimen, el castigo no guardaba proporción con la brutalidad del hecho. Pero el camino legal ya estaba trazado y, con ese acuerdo, difícilmente podría volver a ser juzgado por el asesinato. En cuanto a Christopher, continúa en prisión aguardando la pena capital. La experiencia enseña que entre la sentencia y la ejecución suelen transcurrir décadas de apelaciones y recursos. No hay garantías de que la condena se cumpla algún día. Es posible que termine sus días en una celda, con el peso de su confesión y el nombre de Rouen como una sombra que no se disipa. El caso dejó heridas abiertas, una familia rota, un pueblo que aprendió a desconfiar de su propia calma y un expediente que, pese a la condena, sigue provocando preguntas que nadie puede responder con absoluta certeza. En historias como esta, la justicia se mide no solo por las sentencias, sino por la claridad con la que explica lo ocurrido. Cada decisión procesal, un acuerdo de culpabilidad, una reducción de cargos, una apelación, deja huellas en la memoria colectiva. Los vecinos de Estella aprendieron a convivir con el rumor de lo que pudo ser distinto: un reporte más rápido, una vigilancia más estricta, una verdad contada sin rodeos desde el primer día. Pero el tiempo no vuelve atrás. Lo que sí permanece es la obligación de recordar a Rouen sin morbo, de pronunciar su nombre con respeto y de exigir que, cuando la ley hable, lo haga con firmeza y sin atajos. Para quienes siguieron el juicio, el desenlace tuvo un sabor agridulce. La sentencia de muerte a Christopher parecía una respuesta contundente, pero el resultado de David dejó una sensación de vacío. La gente se dividió entre el alivio de una verdad judicial y la frustración de una verdad incompleta. En esa grieta crecen las dudas, y con ellas el compromiso de no repetir los errores, escuchar los primeros indicios, proteger a los más vulnerables, y no permitir que la comodidad de lo probable silencie lo evidente. Porque cada omisión tiene un costo, y en este caso el costo fue la vida de una niña. Cuéntame qué piensas de este caso y cómo, a tu juicio, debería actuar el sistema cuando las versiones chocan y las pruebas no alcanzan.
Si este relato te dejó reflexionando, considera apoyarlo con un me gusta y compartirlo para que más personas conozcan la historia de Rouen. Y si te interesan casos reales contados con rigor y empatía, suscríbete. Seguiré publicando investigaciones y crónicas que honren a las víctimas y examinen, sin concesiones, las decisiones que marcan la diferencia entre la justicia y la impunidad. Callie Ann Puto nació el 20 de septiembre de 1989 en Rochester, Nueva York. Era hija única, el centro de un hogar donde sus padres, antes de separarse cuando ella tenía 3 años, la colmaron de atención. Tras la ruptura, Callie se quedó con su mamá, Judy, y su papá mantuvo una relación cordial con su exesposa para seguir viendo a la niña con regularidad. Madre e hija se mudaron a un complejo habitacional en una zona tranquila de los suburbios. Aunque el padre ayudaba con los gastos, vivían con lo justo. Cuando Callie cumplió 4 años, Judy consiguió un trabajo de medio tiempo para ahorrar con la ilusión de llevarla a Disneylandia. La noche del 23 de mayo, Judy se alistaba para su turno. Sentada en la sala, acomodaba volantes dentro de las revistas que entregaría en el vecindario. A eso de las 18:45, Callie le pidió salir un rato al patio con su bicicleta. El sol caía suave sobre los edificios, y había otros niños jugando a la vista. Judy le dio permiso con una condición clara: no salir del patio y no alejarse del frente de su casa. Callie corrió emocionada, abrazó el manubrio y se lanzó a dar vueltas, con ese traqueteo característico de sus llantas contra el pavimento del complejo. A Judy le faltaban apenas unos minutos para terminar de insertar los volantes. Cerró el montón de revistas, lo cargó con esfuerzo y salió rumbo al auto, pensando que de paso llamaría a Callie para que entrara a cenar. Pero al cruzar el umbral, algo se sintió fuera de lugar. No vio la cabecita ni el casco rosa de su hija. Llamó su nombre, primero con calma, luego con urgencia. El eco le respondió vacío. Caminó el perímetro del patio, revisó los rincones donde los niños solían esconderse, los arbustos, la banqueta, los escalones. Nada. El sonido metálico del pedal de la bicicleta, que siempre delataba a Callie, no se escuchaba por ninguna parte. El silencio fue un golpe seco. Los vecinos, alertados por los gritos de Judy, salieron de sus casas. Algunos recordaban haber visto a Callie hace unos minutos dando vueltas con otros niños, pero ninguno supo decir hacia dónde se había ido. Varios se dispersaron por los pasillos del complejo, tocaron puertas, asomaron linternas en los estacionamientos y revisaron maquinitas de refrescos y cuartos de lavandería. Judy, con las manos temblorosas, repasó una y otra vez el mismo recorrido, como si la niña pudiera materializarse de la nada con solo insistir. El minuto se volvió plomo, la tarde, una grieta que tragaba certezas. Desde esa mañana, Callie había estado emocionada por un recado simple: ponerle nuevas calcomanías a la bicicleta. Había escogido estrellas, un castillo y un perrito, y las pegó con la lengua entre los dientes, concentrada, prometiendo a su mamá no alejarse cuando pudiera salir a presumirlas. En el patio, los niños siempre se medían en carreras cortas, frenaban con los tenis, se empujaban bromeando y regresaban a la sombra del árbol grande cuando el sol bajaba. Judy confiaba en ese pequeño mundo vigilado por ventanas y miradas conocidas, un círculo que parecía seguro, casi doméstico, donde los adultos sabían los nombres de los hijos de todos y las bicicletas descansaban recargadas en la misma barda. Esa confianza, esa rutina de barrio, sería lo primero en resquebrajarse. La tarde comenzó a cambiar de color mientras Judy recorría el complejo una y otra vez. El cielo pasó del dorado al gris tenue, y la brisa movía las bolsas de basura apiladas junto al cuarto de mantenimiento. Cada objeto adquirió un filo inquietante: la puerta entreabierta de la escalera, la camioneta sin placas, el carrito del súper abandonado. Judy marcó a su exesposo con la voz hecha trizas y pidió que viniera de inmediato. Luego, ya con los ojos ardidos y el pecho apretado, llamó al 911. Cuando colgó, apoyó la frente en el volante del coche lleno de revistas y sintió, con una claridad helada, que la vida que conocía había terminado de golpe, sin ruido, en el mismo lugar donde minutos antes una niña daba vueltas y reía. Los vecinos se sumaron a la búsqueda, pero no encontraron ni a la niña ni su bicicleta. La mayor parte del complejo estaba cubierto por árboles y un cerco perimetral lo separaba del arroyo de luces del periférico cercano. Judy estaba convencida de que su hija no se habría ido por voluntad propia. Primero, porque Callie sabía que solo podía pedalear en el patio y jamás había desobedecido. Segundo, porque con esa bici pequeña no habría llegado lejos sin que alguien la viera. Con el miedo trepándole por la garganta, tomó el teléfono y llamó a la policía. Los oficiales llegaron en cuestión de minutos y arrancaron el operativo.
Al equipo se sumaron bomberos y binomios caninos que olfatearon senderos, jardineras y pasillos de concreto. Mientras unos peinaban los alrededores, otros iban puerta por puerta en cada edificio. Para la policía, resultaba poco probable que una niña de esa edad hubiera abandonado el complejo por sí sola. Si alguien la había levantado, el sospechoso más lógico debía vivir ahí. A un extraño le habría sido difícil entrar, acercarse al patio, tomarla y meterla a un carro sin que nadie notara algo raro. El lugar contaba con alrededor de 300 departamentos, y la gente abría sus puertas con genuino deseo de ayudar. Cuando no había nadie en casa, el administrador cedía llaves de repuesto para que los agentes revisaran el interior. Aún así, no hubo rastro de la niña ni del triciclo. La búsqueda se extendió durante toda la noche, con reflectores barriendo sombras, radios crepitando y el ladrido de perros rebotando en las fachadas. A eso de las 4 de la mañana, el caso se transfirió a una unidad especializada. Los detectives se sentaron con Judy y le preguntaron si había alguien en sus vidas que pudiera quererles hacer daño. Tocaron el tema del papá de Cali, pero Judy fue tajante. Él veía a su hija con regularidad, no tenía motivo para algo así. Entonces los investigadores cambiaron de ángulo. Había en el complejo alguien cuyo comportamiento le pareciera extraño o inquietante. Judy recordó algo que había venido rumiando en silencio. Contó que hacía poco se había mudado un joven de 22 años llamado Mark, con su esposa y un niño de año y medio. Su manera de ser le resultaba rara, una inquietud de tripa que no supo explicar al principio. Se habían cruzado varias veces en el patio y él buscaba conversación con facilidad. Un día, Mark comentó que su hija era muy bonita. Judy estaba acostumbrada a escuchar cumplidos, pero en su voz había un filo indescifrable que le heló la espalda. No quedó ahí. Mark remató con una frase que le pareció todavía más perturbadora. Dijo que observaba a todas las niñas pequeñas del lugar y que Cali era la más bonita. La oración, la mirada, el énfasis, todo dejó una capa viscosa en el aire. Judy se alejó con una sonrisa forzada, guardando la incomodidad como quien guarda vidrio molido en el bolsillo. Ahora, con su hija desaparecida y la madrugada apretando, esas palabras volvían con una nitidez insoportable. Los detectives tomaron nota, cruzaron miradas, y apuntaron el nombre de Mark en la lista que, a esas alturas, apenas comenzaba a escribirse. La noche en el complejo se volvió un tablero de ecos. Pasos acelerados en las escaleras, puertas que se abrían de golpe, focos que parpadeaban como si dudaran. El olor a tierra húmeda y gasolina formaba una mezcla agria que los perros rastreadores parecían desmenuzar con paciencia. Judy, envuelta en una chamarra que no recordaba haberse puesto, repetía la descripción de la bicicleta, el color del casco, las calcomanías nuevas, con una precisión casi quirúrgica, como si cada detalle fuera una cuerda a la cual aferrarse. Vio su reflejo en un vidrio y no reconoció a la mujer ojerosa que le devolvía la mirada, alguien que, sin darse cuenta, ya había cruzado una frontera invisible, de la vida de ayer a la pesadilla de hoy. A su alrededor, los agentes intentaban atar cabos, mapas improvisados sobre el cofre de una patrulla, listas de departamentos revisados, nombres de vecinos, rutas posibles hacia el periférico. Cada minuto que pasaba era una baldosa que se hundía bajo el peso de la urgencia. Hacia el amanecer, el silencio tuvo otra textura, más denso, más culpable. Los pájaros empezaron a sonar como si no supieran que algo faltaba en ese patio. Judy volvió al punto donde vio por última vez a su hija, tocó el manubrio de otra bicicleta como si fuera el de Cali y se quemó los dedos con el recuerdo. Un oficial joven, con las manos frías, se acercó para decirle que la unidad de delitos contra menores tomaría la dirección de la investigación. Ella asintió sin oír del todo. En su cabeza, la frase de Mark rodaba como una canica dentro de una caja de metal, chocando con cada pared. El nombre se la atragantó, y al fin lo pronunció con claridad, entregándolo a los detectives como se entrega una pieza de evidencia. No era una acusación, era una sombra con forma, una sensación que pedía ser explorada antes de que la luz del día la diluyera en explicaciones convenientes. Para Judy, aquellas palabras encendieron todas las alarmas. Desde entonces evitó cualquier trato con Mark. Aún así, seguían coincidiéndose en el patio. Un día él lanzó una pregunta que la descolocó por completo: si Cali le contaría ciertos secretos a su mamá. Judy se apartó de inmediato, cortó la conversación y decidió no permitir que su hija se acercara a él bajo ninguna circunstancia. Antes de esos encuentros, Cali solía jugar con el pequeño hijo de Mark en los columpios. Después de aquello, la regla fue tajante: ni un minuto más juntos, ni siquiera si la propia Judy estaba presente. Durante la entrevista con los detectives, Judy recordó otro detalle. Minutos después de salir a buscar a su hija aquella tarde, vio a Mark en el patio,
con su niño rumbo a la zona de juegos. Le preguntó si había visto a Cali. Él dijo que no. También notó algo raro, un destello mínimo que en ese momento no tuvo cabeza para procesar. Los tenis de Mark no tenían agujetas. El apunte quedó flotando, desplazado por la angustia, pero ahora tomaba un peso distinto. Los agentes decidieron llevar a Mark a la comisaría para interrogarlo formalmente. Mark negó cualquier relación con la desaparición y aceptó someterse al polígrafo. El operador no detectó respuestas engañosas, y con ese resultado, tuvieron que dejarlo ir. Además, la propia Judy, sin querer, reforzaba un posible coartado. Lo había visto salir al área de juegos con su hijo en el mismo lapso en que ella comenzó a buscar a Cali. Sumado a eso, la policía ya había cateado su departamento en las primeras horas y no encontró señales de la niña ni de la bicicleta. Con todo ello, los investigadores se vieron obligados a retirar a Mark de la lista de sospechosos. Sin pistas firmes, el caso viró hacia el terreno más doloroso y predecible: examinar a la madre. Judy entendía que era parte del protocolo, así que respondió una y otra vez a la batería de preguntas, reconstruyendo cronologías, hábitos, rutas, horarios. Aún así, el hecho de que la atención se centrara en ella por falta de mejores leads le clavaba una espina más honda. Cada entrevista la dejaba exhausta, con la sensación de estar explicando lo inexplicable, de justificar la vida cotidiana que llevaba con su hija en un lugar que, hasta la víspera, parecía seguro. La noticia se regó por Rochester, notas en medios locales, espectaculares con su rostro, hojas pegadas en postes y vitrinas. Las líneas telefónicas de la policía se llenaron de llamadas, desbordadas por más de 1000 reportes y supuestas pistas. Los investigadores las revisaron una por una, con paciencia de cirujano, solo para chocar una y otra vez con el mismo muro. Nada sólido, nada que abriera una grieta en la oscuridad. El expediente se fue enfriando hasta quedarse rígido, como si el tiempo hubiera decidido momificar la verdad entre capas de silencio y mala suerte. Judy se rehusó a vivir en ese congelador. Pidió licencia en el trabajo y convirtió su rutina en misión: imprimir y pegar carteles, organizar búsquedas vecinales, llamar a reporteros, entrar a programas de radio, escribir correos a quien hiciera falta. Cada mañana, antes de que amaneciera, preparaba un manojo de rutas: parques, mercados, estaciones de autobús, clínicas. Si hoy alguien ve su cara, hoy puede pasar, se repetía. Hablar de Cali en presente se volvió un acto de resistencia. Cada testimonio que recababa, por pequeño que fuera, lo archivaba con fecha y hora, como quien junta migas en medio de un bosque que insiste en tragarlo todo. Con el tiempo, la ciudad aprendió su nombre. En la caja del súper, en la ventanilla del banco, en la banqueta frente a la iglesia, alguien siempre detenía a Judy para ofrecerle un dato, un abrazo, una oración. Hubo días en que el cansancio la aplastó y pensó en llorar hasta vaciarse, pero entonces aparecía una caja de volantes pagada por anónimos, o una señora con termo de café y disposición para caminar cuadras enteras. La esperanza no era una emoción ligera, era una cuerda áspera que quemaba las manos, y aún así, nadie quería soltarla. Judy, con la voz ya ronca, seguía repitiendo la misma frase, como un mantra y una orden: a mi hija la vamos a encontrar. Las autoridades, ante la presión pública, rearmaron cronologías y mapas de calor con los avistamientos reportados, cruzaron llamadas, limpiaron hojarasca informativa y revisaron cámaras viejas que apenas guardaban sombras y reflejos. Entretanto, Judy aprendió a leer el vecindario con ojos de investigadora: horarios de entrada y salida, autos que dormían en la misma cochera, rostros que antes le eran indiferentes y ahora llevaban anotaciones mentales. Cada noche, al volver con los pies hechos piedra, se prometía que al día siguiente tocaría puertas que le faltaban, cubriría 2 colonias más, revisaría las rutas de camiones y hablaría con choferes. La constancia era su manera de pelearle segundos a la ausencia. En medio de esa rutina extenuante, Judy empezó a registrar patrones: llamadas que llegaban siempre a la misma hora con datos imprecisos, un par de avistamientos que repetían detalles calcados, coincidencias que olían a mala broma o a distracción. Aún así, no dejó de atender ni una sola pista. Sabía que entre 100 piedras falsas podía aparecer la única verdadera. Cuando la noche se hacía demasiado larga, abría la caja con los dibujos y fotos de Cali y tocaba los bordes como si fueran una brújula. Era su forma de recordarse que no buscaba una idea sino a una niña, con risa clara, con casco rosa, con las manos pequeñas aferradas a un manubrio que, en algún punto de esa tarde, se quedó sin guía. La comunidad no solo ayudó a pegar volantes, también logró reunir $100,000 como recompensa a quien aportara información verificada. Judy fue invitada a un programa de gran audiencia conducido por Oprah Winfrey,
y el caso apareció 2 veces en una emisión famosa dedicada a crímenes sin resolver. Ella no se conformó con la visibilidad. Negoció con negocios locales para que los volantes estuvieran a la vista de clientes y empleados, y convenció a 2 aerolíneas de incluirlos en los sobres de los boletos. Las pistas se multiplicaron y la policía revisó cada una con rigor, pero ninguna los acercó a la verdad. Así pasaron 2 años, hasta que en 1996 ocurrió un giro que nadie vio venir. La esposa de Mark dijo que estaba harta de su conducta errática y le anunció que quería el divorcio. Él respondió rogándole que no lo hiciera, apelando a su compasión y describiéndose como un hombre abrumado. En medio de ese forcejeo emocional, soltó una bomba, confesó que él había matado a Cali. Aterrada, ella tomó a su hijo, se fue a la casa de su padre y desde ahí llamó al 911. Por primera vez, un hombre volvió a la mesa con un peso distinto, Mark Christie, el mismo vecino que Judy había señalado como inquietante desde el principio. Los detectives se sorprendieron por el relato de la mujer, pero de inmediato toparon con un muro jurídico. La ley estatal protegía las comunicaciones entre cónyuges. Aquello que se dicen en la intimidad, en principio, no se puede usar como prueba en juicio. Sin esa confesión admitida, la policía no podía detenerlo solo por lo que su esposa narraba, y menos interrogarlo como sospechoso principal. Además, el expediente histórico jugaba a su favor. El departamento de Mark fue revisado en las primeras horas de la desaparición y estaba limpio, y Judy lo había visto salir al patio con su hijo justo cuando comenzó a buscar a la niña, un elemento que funcionaba como coartada temporal. Aún así, el detective Crowe siguió hurgando y encontró un dato que reavivó la sospecha. Mark se mudó del complejo pocas semanas después de la desaparición de Cali, a raíz de acusaciones serias por exposición indecente. Los padres de 2 niñas lo denunciaron por pararse desnudo en el umbral de su puerta, a la vista de las menores. No se abrió una investigación formal porque, técnicamente, él permanecía dentro de su propiedad, pero el hecho olía mal. Tras el incidente, Mark se mudó a otra ciudad, a pocos kilómetros de Rochester. Crowe condujo hasta allá con la intención de entrevistarlo, pero lo recibió la madre de Mark. Dijo que su hijo no hablaría sin un abogado presente, y que ya habían contactado a uno. Era evidente que Mark se enteró de la llamada de su esposa a la policía. Crowe tragó la frustración. La ventana parecía cerrarse otra vez justo cuando el aire volvía a entrar. El eco mediático que Judy construyó tuvo una consecuencia inesperada. El caso dejó de ser solo un expediente local y se convirtió en una historia que la gente contaba frente a la televisión, en el trabajo y en los aeropuertos. En las salas de espera, en los mostradores, en las filas de abordaje, la cara de Cali viajaba pegada a sobres y vitrinas, insistiendo en un par de ojos atentos que quizá recordaran un detalle mínimo, un coche fuera de lugar, una frase, un horario. Judy entendió que la memoria colectiva es caprichosa pero poderosa. Mientras más personas nombraran a su hija, más oportunidades habría de que alguien, en el punto exacto del mapa, uniera las piezas que a la policía se le escapaban. Esa convicción la sostuvo cuando las cámaras se apagaron y tocó regresar a la rutina silenciosa de archivar llamadas y descartar humo. En paralelo, el equipo de investigación se tropezaba con las limitaciones del sistema. El privilegio conyugal blindaba la supuesta confesión de Mark. Sin evidencia física ni testigos directos, cualquier movimiento agresivo podía romper el caso en tribunales. Crowe repitió una y otra vez la cronología, el cateo temprano sin hallazgos, la salida de Mark con su hijo en el lapso crítico, la mudanza apresurada tras un acto exhibicionista que, sin cruzar la línea del delito tipificado, revelaba un patrón de conducta. En su libreta, subrayó una idea: si la verdad no podía entrar por la puerta de la confesión, tendría que colarse por los bordes, hábitos, inconsistencias, nuevas víctimas potenciales o un error que dejara huella. La sensación de derrota duró lo que tardó en volver a abrir el expediente. Porque en casos como este, la terquedad no es un defecto, es una herramienta para arrancarle migajas a la oscuridad. Aunque la confesión hecha a su esposa no podía usarse en juicio, y un abogado podía bloquear cualquier contacto policial, Crowe se negó a rendirse. Mientras hablaba con la madre de Mark, el propio Mark apareció. El detective, con calma, le explicó que solo quería hacerle unas preguntas sobre el caso de Cali. Propuso conversar en un restaurante cercano, con un café de por medio. Para su sorpresa, Mark aceptó, con la condición de que después lo llevara directo con su abogado. Condujeron a un italiano del vecindario. Crowe mantuvo el diálogo ligero, sin prisas ni presión, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Sentados a la espera de la orden, Mark abrió la compuerta que Crowe llevaba 2 años tanteando. Dijo que lamentaba lo que había hecho con Cali, que el peso lo perseguía desde entonces. Aseguró que veía su rostro en los noticieros, en los postes, en cualquier esquina,
que no podía caminar sin tropezar con esa mirada impresa. Crowe, fiel a su estrategia, no lo empujó. Prefería el vaivén de la charla a la embestida frontal. Ya habían hablado antes y el detective sospechaba algo crucial, que Mark estaba orgulloso de haber evadido a la policía. El detective decidió tocar esa fibra. Le dijo, con una media sonrisa, que sí, que había logrado burlar a todo un equipo de investigadores. Vio entonces como el brillo de vanidad atravesaba el remordimiento mal colocado. Mark reaccionó, insistió en que no quería sonar como si se jactara, pero admitió que deshacerse del vehículo de la niña había sido, según él, ingenioso. Preguntó si Crowe quería escuchar los detalles, y puso una condición inmediata: solo hablaría del triciclo, de nada más. El detective sostuvo el tono amistoso y le aseguró que no estaba obligado a decir nada que no quisiera. Mark explicó entonces que el triciclo de Cali permaneció varios días dentro de su departamento después de la desaparición. Sabía que la policía registraría cada vivienda del complejo, porque cuando un menor corre peligro, los agentes pueden entrar sin orden judicial. Pero había una limitación que pensaba explotar: la ley autorizaba buscar a la niña, no a las pruebas. Por tanto, revisarían únicamente lugares donde, en teoría, una niña pudiera caber. Con esa grieta en mente, tomó una sierra, partió el triciclo en piezas pequeñas y las escondió en rincones imposibles, detrás de zoclos, dentro de huecos de ventilación, entre falsos fondos y compartimentos mínimos. Crowe escuchó con la taza entre las manos, sintiendo el golpe sordo de cada palabra. En su cabeza, el mapa del registro inicial se reescribía con rabia y claridad. La prisa de esa primera noche, el foco de la búsqueda puesto en closets, camas, cuartos de servicio, nunca en cavidades estrechas creadas para disfrazar trozos de metal pintado. Mark hablaba con una frialdad que intentaba pasar por pesar, escogiendo verbos que se pegaban a la garganta. Por momentos se emocionaba describiendo procedimientos, luego fingía contenerse, como si la compostura fuera una forma de control y no el barniz de su orgullo. La escena del restaurante parecía perfectamente normal para cualquiera a 2 mesas de distancia. 2 hombres conversando, uno inclinado hacia adelante, el otro recargado contra el respaldo, vasos de agua, cubiertos alineados, el murmullo de los comensales y el golpeteo de platos desde la cocina. Pero en esa mesa ocurría otra cosa. Un hombre admitía, sin decirlo del todo, que había entendido mejor que nadie las fisuras del sistema. Otro, con paciencia de relojero, recogía cada hebra para convertirla en ruta de regreso al origen. Crowe pensó en Judy, en la voz gastada de tanto repetir la misma historia, en el casco rosa que nunca reapareció, y apretó los dedos alrededor de la taza como si sostuviera una cuerda que no podía permitirse soltar. Mark, ya encarrerado, dibujó con palabras la forma del encubrimiento, el movimiento medido de la sierra, el ritmo de los cortes, las pausas para escuchar pasos en el pasillo, la bolsa que crujía al recibir piezas irregulares. Dijo que cada fragmento tenía su escondite, que la clave fue pensar como un técnico y no como un vecino asustado. Crowe lo dejó hablar hasta que el propio Mark quiso callar. La puerta que se entreabrió era estrecha, pero suficiente para saber que el orgullo había sido la bisagra de toda la maniobra. Y si esa bisagra estaba a la vista, habría otra que condujera a la verdad completa, por más que él intentara vestirla de astucia legal. Para ocultar el triciclo, envolvió varias piezas en ropa y las acomodó al fondo de los closets. Otras las metió en bolsitas y las llevó hasta su auto. Luego, con paciencia siniestra, empezó a deshacerse de ellas por tandas, manejando a distintos puntos lejos del complejo. En la salida había retenes, policías que miraban el interior de los vehículos y que a él lo revisaron más de una vez. Pero, como en el cateo de su departamento, la mirada oficial buscaba a una niña, no pequeñas bolsas con metal pintado. Aquellos paquetes pasaron frente a los ojos de todos sin levantar sospechas. Mientras escuchaba, Crowe percibió que la compuerta estaba a punto de abrirse del todo. Lo empujó con una idea que podía sonar piadosa. Quizá la muerte de la niña no fue por intención, quizá fue un accidente trágico. Mark mordió el anzuelo a su manera, preguntó cuántos años le caerían. El detective calculó que podrían ser alrededor de 20. Mark protestó, dijo que sería injusto hacerle pasar media vida encerrado, lejos de su esposa y su hijo, y que llevaba 2 años viviendo en su infierno personal. Crowe tragó la bilis ante semejante descaro y mantuvo el plan. Si quería aliviar esa supuesta carga, debía decir la verdad. Mark anunció que confesaría, pero solo después de hablar con su abogado. Crowe fue frontal. Ningún abogado lo dejaría confesar, y entonces los padres de la niña jamás sabrían qué ocurrió, si su hija sufrió, si pidió ayuda. La palabra sufrió detuvo a Mark. No sufrió, respondió. El detective sintió la fibra ceder. Era el momento de hacer lo correcto, le dijo,
Por él, por su familia, por Dios. Mark lo miró a los ojos y soltó la frase que partió el caso. Admitió lo que había hecho, insistió en que la niña no sufrió y aclaró que no le hizo ningún daño de índole sexual. Luego describió la escena con una frialdad insoportable. Contó que aquella tarde Callie se acercó a su puerta y pidió jugar con su hijo, un pequeño de 1 año y medio. Él la dejó pasar y metió el triciclo a la cocina. Sabía que Judy no permitiría que su hija entrara al departamento de un vecino, así que intentó que nadie los viera. De pronto escuchó a Judy en el patio, llamando a la niña por su nombre. Se asustó. Dijo que pensó en la furia de la madre si descubría que Callie estaba ahí. Subió con ella a la recámara del niño, y, según sus palabras, la asfixió con las manos. La confesión cayó en la mesa como plomo caliente. Crowe tomó nota y, al mismo tiempo, dudó de detalles que sonaban acomodados. En su relato, Mark pretendía pintarse como un hombre acorralado por un error, no como alguien que planificó. Pero las piezas no encajaban sin ruido. La decisión de cortar el triciclo, la rapidez para ocultar rastros, la lectura milimétrica de las limitaciones legales. Crowe repasó mentalmente los tiempos, el llamado de Judy, los minutos críticos, la supuesta reacción de pánico. ¿Quién entra en pánico y, a la vez, piensa en compartimentos, bolsas y rutas de desecho? La contradicción desprendía un olor a cálculo que ninguna lágrima ensayada podía cubrir. Aún así, cada palabra era un ladrillo más en el puente que llevaba del rumor a la admisión directa. Afuera del restaurante, la ciudad seguía con su rutina de semáforos y puertas que se abren y se cierran. Adentro, el aire parecía estacionado, como si cada molécula hubiera decidido escuchar. Mark hablaba y, con cada frase, intentaba salvarse un poco. No sufrió, no le hice eso, me asusté. Crowe entendió que la verdad no siempre llega como un manojo limpio. Llega mezclada con justificaciones, con adornos, con omisiones calculadas. Aún así, la médula estaba ahí. La niña entró viva y salió muerta, y él la había tocado con las manos. El resto, los porqués, los cómo exactos, pedirían otra clase de luz, fría, quirúrgica, esa que no perdona costuras. Según el propio Mark, atrajo a la niña a su departamento con el pretexto de jugar con su hijo pequeño, aprovechando que su esposa estaba en el trabajo. En ese entorno, dijo Crowe para sí, pudo intentar algo indecente, y al escuchar a Judy llamarla desde el patio, temió que Callie contara todo. El detective recordó el detalle de los tenis sin agujetas y dedujo una posibilidad helada. Tal vez usó esas agujetas para estrangularla. Eso hablaría de premeditación, de minutos suficientes para desatar, pensar, decidir. Mark, en cambio, parecía acomodar su relato para minimizar lo ocurrido, limando bordes, escondiendo la intención tras una máscara de pánico. Crowe no lo contradijo. Sabía que si lo presionaba en ese punto, Mark se cerraría como una puerta blindada y jamás diría qué hizo con el cuerpo. Así que dejó que hablara. Mark contó que, después de matarla, llevó el cuerpo de Callie a la cocina y lo dejó en el piso. Tomó entonces a su hijo y salió al patio para fabricarse una coartada. Mientras escuchaba a Judy gritar el nombre de su hija, se dejó ver deliberadamente, con la seguridad fingida de quien juega a la normalidad. Cuando la madre se alejó para registrar el complejo, él regresó al departamento y metió el cuerpo en una canasta de ropa, cubriéndolo con prendas. Pocos minutos después, sacó la canasta a la calle y la colocó en la cajuela del coche. Para entonces, el patio era una colmena desbordada de voces, linternas y pasos, y nadie reparó en un hombre cargando un cesto. Subió al auto con su hijo y condujo hasta la empresa donde trabajaba como guardia de seguridad. Rodeó el edificio y dejó la canasta junto a una puerta trasera. Luego, dio la vuelta hasta la entrada principal y mintió a sus compañeros. Dijo que había olvidado cosas que necesitaba con urgencia. Nadie sospechó. Atravesó el piso de concreto, desenganchó la puerta de servicio desde adentro y volvió a la parte posterior. Ahí, dijo, lo esperaba el corazón frío del lugar, un tanque industrial con más de 100.000 litros de refrigerante líquido. Levantó la tapa superior, y antes de dejar caer el cuerpo, ató a la niña una pieza de metal pesada que encontró junto al depósito. Después arrojó la ropa de la víctima, aunque aclaró que no le retiró los aretes. Cerró, se limpió las manos con un gesto metódico y regresó a su casa, donde se sumó a la búsqueda como un vecino más, mezclando su rostro entre los curiosos y los voluntarios, como si no acabara de borrar a una niña del mapa. El plan, calculado al milímetro, había logrado lo que pretendía, sacar a Callie del complejo antes de que la policía tomara control del perímetro y, al mismo tiempo, plantar en la memoria de los testigos la imagen de un padre con su hijo en el columpio. Crowe escuchaba, anotaba,
y en cada línea veía asomar la misma sombra. No era el arrebato de un cobarde, era la coreografía de un hombre que conocía tiempos, rutas y vacíos del sistema. Entre cada frase, Mark se protegía con negaciones. No sufrió, no hubo abuso, no hubo premeditación. Pero la ruta del cuerpo desmentía su tono. Nadie improvisa una cadena de pasos como esa sin haber ensayado la idea. En la mente del detective, la fábrica tomó vida con una claridad cortante. Pasillos largos resonando con sus propios ecos, focos blancos que zumban, puertas de metal que muerden el aire al cerrarse, un tanque colosal respirando frío. Imaginó la canasta al pie de la puerta trasera, la bisagra chirriando, el peso muerto que se vuelve estadística en un depósito diseñado para conservar máquinas, no para tragarse pruebas. Crowe supo que el caso ya no era un rompecabezas de avistamientos, sino un mapa de decisiones, cada una con su motivo, cada una con su mentira. Y en medio de ese mapa, un hombre que confundió el silencio del refrigerante con impunidad. La ciudad, mientras tanto, seguía siendo la misma de siempre para quien mirara desde lejos. Colonias que despiertan, camiones con ruta fija, supermercados que abren a la hora exacta. Pero, bajo esa superficie, algo se había roto el día en que un vecino encontró huecos en la ley para guardar pedazos de metal y esconder lo irrecuperable. Crowe, que conocía el sabor de las falsas confesiones y de las medias verdades, entendió que lo dicho bastaba para iluminar el trayecto del crimen aunque no despejara todos los porqués. Faltaban peritajes, cotejos, la fría aritmética del tiempo. Lo esencial, sin embargo, ya estaba dicho. La niña entró por una puerta común y corriente y nunca volvió a cruzarla. Mark dijo que matar a Cally había sido un gran error y que nunca debió hacerlo. Con la información clave en la mano, Crowe pagó la cuenta y Mark dejó $2 de propina. Luego subieron a la patrulla sin resistencia. En la comisaría, lo arrestaron por homicidio. Apenas el abogado supo de la admisión, intentó invalidarla, pero fracasó. Mark había hablado de manera voluntaria y Crowe no había roto ninguna regla. De inmediato, los agentes fueron a la empresa donde él trabajaba y abrieron el tanque. 2 años después, el cuerpo seguía ahí dentro. El estado de descomposición impidió precisar causa de muerte, pero la identidad fue confirmada. Judy al fin pudo enterrar a su hija. Frente al juez, Mark se declaró culpable y recibió una condena mínima de 25 años de prisión. Tal como anticipó Crowe, la defensa negoció para retirar el cargo de secuestro y dejar la pena centrada en el homicidio. Años más tarde, en 2010, la policía reabrió un expediente de 1988. Una mujer de 70 años fue asesinada brutalmente en un suburbio de Rochester. Entre los sospechosos apareció el nombre de Mark, que entonces tenía 16, pero pasó el polígrafo y la investigación lo dejó ir. Arrestaron a Frank Sterling, quien negó todo, pero tras un interrogatorio nocturno ininterrumpido terminó por confesar. Preso, Frank peleó la sentencia durante años, alegando que su confesión fue arrancada bajo presión. Perdió una y otra vez, hasta que en 2010 el caso se reabrió y las pruebas llegaron al laboratorio moderno. El ADN recuperado no era de Frank. En la base del FBI apareció un match perfecto con otro recluso, Mark Christie, ya de 39. Él admitió el asesinato, no explicó el motivo y no mostró un ápice de remordimiento. Frank recobró la libertad tras 19 años injustos, demandó al Estado y en 2014 recibió casi $10 millones, pero 3 años después murió de un infarto a los 54. Mark continúa recluido. Por cambios legales en Nueva York, podría aspirar a libertad condicional en unos años, aunque nada asegura que se la concedan. La historia dejó cicatrices que ninguna sentencia borra. Judy aprendió a convivir con un vacío que ni los funerales ni las flores saben llenar. Las fechas le siguen hablando en voz baja, y cada aniversario de aquella tarde se vuelve un pasillo que la obliga a caminar de nuevo el patio, el estacionamiento, la puerta de la cocina. Para los investigadores, el caso se convirtió en un recordatorio feroz. Los errores tempranos se pagan caro, y los depredadores pueden esconderse tras la rutina más anodina, practicando sonrisas de vecino y coartadas de padre atento. El nombre de Cally, sin embargo, quedó sembrado en la ciudad como una promesa de vigilancia. Nadie quiere volver a aprender esta lección al costo de una niña. Con Frank, la justicia llegó tarde, lenta y con factura imposible de saldar. Sus últimos años fueron el retrato de una libertad condicionada por el tiempo perdido, el cuerpo al que la cárcel no logró domesticar, pero que sí envejeció a marchas forzadas, la mente que despierta a medianoche con los mismos ruidos del módulo, la angustia que no entiende de indemnizaciones. En los pasillos de la memoria pública, su historia quedó pegada a preguntas incómodas. ¿Qué significa verdad cuando se obtiene de madrugada y con sed? ¿Qué tan confiable es un polígrafo frente a la ciencia dura?
¿Cuántas vidas caben en un tanque industrial cuando el sistema tarda años en mirar adentro? Si los investigadores no se hubieran aferrado al sospechoso equivocado ni obligado a otro hombre a confesar un crimen ajeno, Mark habría pisado la cárcel mucho antes y jamás habría tenido la oportunidad de cruzarse con Cali. Pero la realidad eligió otra ruta, una cadena de errores, demoras y falsas certezas que abrieron la puerta a una tragedia que pudo evitarse. Ese contratiempo inicial se convirtió en el silencio que la devoró. La historia nos deja con una pregunta quemante: ¿cuántas veces la justicia llega tarde porque alguien defendió más su hipótesis que la verdad? La ciudad, que alguna vez fue un mapa de rutinas apacibles, aprendió a mirar con más cuidado. En cada patio, en cada pasillo, quedó el eco de un nombre que se volvió alerta y promesa. Los expedientes que se archivan sin revisar, los peritajes que se posponen, las confesiones express arrancadas a medianoche, todo eso tiene consecuencias que no se borran con disculpas. Se necesita rigor, humildad para corregir el rumbo y una vigilancia que no se rinda ante lo conveniente. Porque cuando la investigación se conforma con una respuesta fácil, deja abierta la puerta a los depredadores que saben caminar entre sombras. En el centro de todo queda una madre que tuvo que enterrar a su hija y aprender a vivir con el hueco. Sus días se miden en fechas, en olores que regresan sin permiso, en la mirada de niñas que pasan en bicicleta y que le recuerdan lo que no volverá. El caso de Cali no es solo un expediente, es una advertencia escrita con tinta helada. La prisa y el ego pueden costar vidas. La verdad exige paciencia, escucha y la voluntad de admitir que uno se puede equivocar incluso cuando jura estar haciendo lo correcto. Cuéntame en los comentarios qué opinas de esta historia y qué lecciones debería aprender la justicia para que esto no se repita. Si este relato te conmovió, dale like al video para que llegue a más personas. Y si quieres seguir casos reales sin filtros, suscríbete a nuestro canal de Telegram, donde cada día compartimos las noticias criminales más relevantes del mundo. Gracias por mirar y por no olvidar a Cali.